Buenas compañeros, bienvenidos. Es el análisis del precio de Bitcoin. Hoy 29 de abril estamos viendo el gráfico diario y podemos ver prácticamente todo lo que ha sido la acción del precio del 2024. Hemos tenido una revalorización importante a partir de la aprobación de los ETF, acontecimiento importantísimo y que sin duda alguna hará un antes y un después en la acción del precio de Bitcoin. Pero desde mediados de marzo podemos ver que nos hemos quedado atrapados dentro de este canal de consolidación bastante amplio, prácticamente de $11,000 de diferencia entre soporte y resistencia, y más específicamente lo que ha sido el mes de abril ha sido un mes correctivo, sin que se haya podido perder el nivel de soporte. Este nivel de soporte de los $59,000 es muy importante que se mantenga. Aún así, hay una serie de posiciones apalancadas que vamos a ver en un momento, que me hacen pensar que no es para nada descartable que pudiéramos pensar en que se pierda para luego tener la ruptura en el canal correcto de la tendencia. Pero no nos adelantemos. Lo importante en este punto es entender cuál es el próximo movimiento importante que va a dar el precio de Bitcoin, sin dejar que el ruido del corto plazo nos haga perder la perspectiva. Y por simple análisis técnico, en este gráfico diario se puede ver que mientras no se pierda los niveles de soporte alrededor de los $59,000 o no se rompa al menos esta primera directriz de máximos decrecientes, tendríamos que irnos a una temporalidad mucho más pequeña para buscar oportunidades de trade. Pero sin ninguna duda a esto se le llama consolidación, sin que podamos determinar a ciencia cierta cuál es la probabilidad más alta de la ruptura, si al alza o a la baja. En el gráfico de 4 horas, ya viéndolo un poco más de cerca para intentar determinar el próximo movimiento para el día de hoy, podemos ver que se están acentuando los máximos y mínimos decrecientes. Justo incluso en este momento ya estamos construyendo un nuevo mínimo por debajo de los mínimos anteriores, lo que sugiere que pudiéramos tener una corrección acercándonos a su próxima área de soporte importante, que son los $60,000. Según el indicador técnico que yo desarrollé, esta posición bajista no debería sostenerse mucho tiempo más si tuviéramos un cierre del RSI por encima del nivel 40, o si tuviéramos un cierre por encima de su media móvil. Para poder ver esos niveles pueden buscarlo por ustedes mismos en TradingView. Igualmente, como de costumbre, las criptos se ven muy afectadas cada vez que ocurre algún evento importante, y estos movimientos se maximizan cuando no están los demás mercados abiertos. El show, porque realmente eso es lo que fue, un show del día de hoy, no tuvo nada que ver con Israel e Irán, o Israel y Palestina, o Israel y el resto del mundo. Cuando las ha estado haciendo desde el día viernes es Japón, y quiero que lo veamos muy rápidamente. Hubo un movimiento bastante fuerte en el yen japonés contra el dólar, y evidentemente esta vela tiene toda la pinta de haber sido una intervención para prevenir ese movimiento alcista tan importante que se tuvo. Todos estamos a la expectativa de que algo se rompa, yo incluido. Aún así no me adelanto, sobre todo porque es como dice el dicho: no luches contra la Fed, don't fight the Fed. Bueno, el Banco de Japón no es la Fed, pero igual es un banco central, y no va a permitir, sin realizar algún tipo de intervención, que su moneda se deprecie y pueda generar un problema realmente importante. Para ellos es fundamental controlar que el yen deje de depreciarse contra el dólar, y ya han estado avisando que van a hacer ataques quirúrgicos cada vez que vean movimientos alcistas. Aunque realmente han estado bastante lentos, porque podemos ver a simple vista en este gráfico de 4 horas que no han estado haciendo muy bien su trabajo últimamente. Esto está en una clara tendencia alcista para el dólar contra el yen, o sea, bajista para el yen. Sin embargo, hoy realmente se había estado disparando con mucha aceleración la devaluación del yen, y intervinieron. Y ese es el sustico que llevó a estos movimientos que hemos estado teniendo en las últimas 2 velas para el precio de Bitcoin. Nada que pueda decantar algo realmente importante. Y más aún teniendo en cuenta que para el día de hoy no tenemos eventos macros importantes a ninguna hora
tanto de la jornada europea como de Wall Street. Por lo que podemos pensar que la probabilidad más alta es tener una corrección hasta la zona de los $60,000, sin que eso signifique el fin del mundo, sino simplemente seguir en este proceso de consolidación que normalmente los market makers aprovechan para liquidar la mayor cantidad de posiciones sobreapalancadas. Y justo quiero que continuemos con eso. Fíjense, estamos viendo el price action del precio de Bitcoin y mi indicador técnico, que me parecen herramientas suficientemente buenas como para analizar el precio. Aún así, viendo el perfil de liquidez, podemos ver que justo las posiciones sobreapalancadas encajan perfectamente con lo que les estoy diciendo. El pool de liquidez más importante es al alza y se encuentra con stop loss justo alrededor de los $59,000, $58,800. Por lo que venir justamente a buscar la liquidez atrapada de estos stop loss en los mínimos más recientes que ha estado creando el precio de Bitcoin, pues el sitio más seguro en donde poner un stop loss, evidentemente, es una muy buena probabilidad. Hay uno más pequeño justamente en este nivel de los $61,500, que bien pudiera estar siendo el que está siendo cazado en este momento, sin necesariamente tener que caer tanto, porque como les digo, no está en los 60,000 el pool realmente importante, se encuentra en los $58,800 y en los $61,500. Ahora, las posiciones bajistas pudieran comenzar a cerrarse fuertemente, pues justamente miren en donde está la directriz bajista de los máximos decrecientes que hemos estado hablando. En este punto, en los $65,200, pudiéramos comenzar a ver, sin que signifique que va a cambiar la tendencia, un movimiento de deslizamiento al alza simplemente por las posiciones sobreapalancadas, es decir, que si alcanzamos los $65,300 probablemente pudiéramos continuar hasta los $66,000 simplemente por el proceso de liquidaciones. Sin embargo, ya entonces esta directriz que ha sido resistencia anteriormente, ya entonces va a ser soporte y muy probablemente pudiéramos comenzar a ver que este triángulo de consolidación se ha roto y pudiéramos estar hablando de una recuperación importante en el precio. En palabras más sencillas, si el precio de Bitcoin rompe los $65,000, $65,200, pudiéramos comenzar a ver que se recupera hasta aproximadamente los $67,000. Todo lo que ocurra dentro del área por debajo de los 65,000 y por encima de los 61,500 es ruido y es muy difícil de operar, porque cuando no existe un volumen realmente importante en el mercado, y justamente este es mi perfil de volumen en donde puedo visualizar ese tipo de cosas. Primero podemos ver que el interés abierto lo que está es desapareciendo prácticamente desde el 12 de abril. Este es el interés abierto. No solamente ha perdido su media de 50, sino que en el área de volumen por sesión del interés abierto también podemos ver que se encuentra prácticamente en la zona por debajo de su zona promedio. Es decir, se está desgastando a través del teta de las opciones sobre Bitcoin, están perdiendo dinero a través del tiempo y se están cerrando las posiciones abiertas, lo que disminuye la volatilidad, dándole la oportunidad a los market makers de que rasquen posiciones sobreapalancadas en periodos de tiempo más cortos. Mientras no tengamos movimientos ascendentes en el interés abierto, como lo tuvimos prácticamente durante el mes de febrero, en donde nos montamos por encima de la media de 50 periodos y se comenzó a especular a través de opciones y futuros en el precio de Bitcoin, no vamos a tener un movimiento tan ascendente como el que tuvimos justamente durante ese mes de febrero y lo que fue la mitad de marzo. Fíjense que es justamente desde donde comienza a desaparecer el interés abierto, en donde justamente entramos en un canal de consolidación. Sigan el dinero. Entender eso siempre los va a llevar a tomar las decisiones correctas. Y el dinero lo que está es sin vender el subyacente. Es decir, nadie quiere vender Bitcoin porque el riesgo siempre es quedarse por fuera, pero tampoco se están apalancando
ni comprando opciones, ni aumentando el interés abierto a través de opciones, lo que significa que no se puede esperar movimientos realmente importantes en el precio de Bitcoin, al menos en el corto plazo. Y para terminar esta parte sobre la liquidez, es también muy importante que nos demos cuenta de una cosa. La mayoría de las posiciones cortas se encuentran alrededor de los máximos anteriores. Es bastante notorio verlo justamente aquí. Este nivel y este nivel han marcado los máximos recientes más importantes, en donde se han colocado los stop loss de las posiciones en corto. Y eso significa que cuando realmente veamos una ruptura por encima de los 73.000, 74.000 dólares, lo más probable es que el short squeeze, el movimiento de deslizamiento de cascada de liquidaciones, nos pueda llevar hasta los 75.000 o 77.000 dólares. Esto teniendo en cuenta simplemente lo que son las áreas de liquidez. Es como para que se den cuenta que los movimientos realmente significativos se dan en muy poco tiempo y normalmente se dan precisamente porque muchas posiciones se tienen que deshacer y cubrir. Y en este caso sería deshacer posiciones cortas y cubrirlas con más posiciones largas, lo que genera precisamente ese tipo de deslizamientos importantes en el precio. Actualmente simplemente podemos especular con que eso no va a pasar en el corto plazo, que va a ocurrir muy fuertemente cuando se rompan los 72.000, 73.000 dólares en esta zona, que va a ocurrir de una manera paulatina cuando se rompan los 65.000 dólares en esta zona, o que puede ocurrir también en los 58.900, 58.800 dólares por la parte baja para comenzar una tendencia bajista. Con respecto a indicadores técnicos, me gustaría compartir con ustedes también algo importante. A simple vista no hay casi razones, no hay ningún motivo para ser alcista. El precio de Bitcoin actualmente está luchando contra la banda inferior de Bollinger y esta misma banda se está incrementando, lo cual tiende a ocurrir cuando comienzan las tendencias bajistas. El MACD ha perdido el nivel 0 y aunque está formando una clara divergencia a nivel del histograma, esa divergencia no tiene ningún tipo de valor hasta que el precio al menos no se dé la vuelta y construya el primer máximo y mínimo creciente. Es decir, esta divergencia alcista que podemos ver en el MACD no significará nada hasta que Bitcoin no tenga un cierre por encima de los 64.500 dólares como poco, y que esta divergencia bajista se puede subsanar simplemente con que el precio de Bitcoin caiga atrás y este valle rojo continúe su curso, dejando así de mostrar cada vez valles más pequeños cuando el precio está continuamente construyendo mínimos más bajos. Y pues evidentemente en una construcción de precios así hemos perdido absolutamente todas las medias importantes y cada una de estas medias móviles actualmente representa una resistencia realmente importante, siendo la media de 200 periodos la que funcionó con mayor éxito la última vez y que actualmente se encuentra alrededor de los 66.600, lo que sugeriría que ese que pudiéramos esperar con la ruptura de esta directriz de los 65.000 dólares nos puede llevar a que el precio tenga una recuperación, pero una recuperación pequeña, simplemente hasta esta área de los 66.600 dólares, al menos como para que haga una pausa, tal y como lo hizo aquí, y tome una decisión, que no necesariamente tiene que ser bajista como la última vez, pero una resistencia es una resistencia hasta el final. Hasta la cola todo es toro, como dice el dicho. Con respecto a una tendencia de largo plazo sobre si yo estoy especulando que vamos a romper, si vamos a crear nuevos máximos históricos para el mes de mayo, o si ya los compradores de los ETF tienen miedo porque la macro se complica y ellos van a vender y nos vamos a ir a cero. Yo lo que creo es que lo mejor es seguir el precio de Bitcoin bastante de cerca y tomar las decisiones cuando sea propicio. Es decir, toma tus decisiones en la ruptura de los soportes,
o en la ruptura de las resistencias importantes. No dejes que absolutamente nada ni nadie te saque de tu que tú habías estado considerando. No te dejes infundir miedo porque las tasas de interés van o no vayan a bajar, porque haya un banco regional que haya quebrado, como lo tuvimos el día viernes, que desapareció un banco regional. Lo tenía por acá, pero me imagino que al ser eliminado ya TradingView lo desapareció porque ya no lo puedo visualizar. Habrán noticias que te harán comprar y vender y tomar decisiones equivocadas. No operes en base a noticias, opera en base a lo que tú estás viendo y a tu plan estructurado que desde hace 4 años del halving pasado deberías haber estado desarrollando. Y si eres nuevo en Bitcoin y no tienes tanta experiencia, te invito a que intentes aprender el uso de indicadores técnicos y te sugeriría que comenzaras con el mío. El Cultura Trading Indicator al menos te puede brindar los conocimientos básicos necesarios para entender cómo funcionan todos los demás indicadores y cómo se desarrolla una buena estrategia de trading. Ahora, para finalizar, también es bueno poner las cosas un poco en perspectiva. Estos son los movimientos que estamos viendo en el precio de las criptomonedas el día de hoy, con caídas generalizadas, pero sin que sean muy significativas. Si nos vamos a lo que ha estado ocurriendo el último mes, ya puede que sintamos un poco más de dolor, sobre todo porque estaríamos comparando precisamente contra los mejores precios que se estuvieron viendo durante finales del mes de marzo. Pero justo como les decía, todo es cuestión de perspectiva. Fíjense lo que hemos estado viendo durante este año. Hemos tenido un movimiento importante en el precio de Bitcoin y de las criptomonedas, y no podemos subestimarlo. Además, una cosa es que este sea el año del halving, y otra cosa es que tengamos en cuenta de que la escasez digital no se da el mismo día del halving. Se da es cuando la demanda permanente de Bitcoin hace un maremoto sobre la oferta escasa, constantemente escasa, y ahora cada vez más, precisamente por el efecto del halving. Siempre tardan 6 meses aproximadamente entre el evento como tal, de la disminución a la mitad de los recompensa de los mineros y los movimientos realmente significativos. Y aún así estamos viendo estas subidas no solamente en el precio de Bitcoin, sino de otras criptomonedas. Incluso algunos proyectos que yo no apoyo mucho, como los perritos, están subiendo. Lo único que cae son las que tienen que caer como siempre, es decir, Cardano, que solamente sabe caer, igual que Avalanche. Pero prácticamente lanzando flechas se hubiese ganado dinero con las criptomonedas durante este año. Cosa muy diferente que le ocurre a los stock investors, en donde sí podemos ver que simplemente viendo cuál ha sido el rendimiento de este año, podemos ver que es un poco más salteado. Viéndolo por sectores podemos ver que ninguno ha tenido un rendimiento similar a lo que podemos ver en las criptomonedas, excepto por Nvidia, por supuesto. A todos nos da envidia lo que hace Nvidia. Y las mismas de siempre que nunca fallan: Microsoft, Google, Meta, Amazon. Creo que las grandes sorpresas bajistas de este año para los stock investors han sido la caída de Apple y de Tesla. Convenientemente han sido precisamente por problemas, en el caso de Apple, ventas en China, y en el caso de Tesla, problemas de competencia de libre mercado con las compañías chinas que están sacando carros eléctricos de mayor calidad y a un menor costo. Aún así, menos mal, Tesla no nos ha hecho la Pascua, o mejor dicho, Elon Musk no nos ha querido hacer la Pascua vendiendo los Bitcoin, porque a todos nos preocupa que en algún momento Elon Musk, que ha sido una de las figuras pioneras en hablar de Bitcoin y en aceptar Bitcoin en su compañía, en algún momento decidiera autofinanciarse vendiendo Bitcoin. Menos mal, en su entrega de resultados pudimos descubrir que todos los Bitcoin que tenía los sigue conservando. Voy a intentar seguir compartiendo ese tipo de contenido con ustedes, si veo que les gusta y si le dejan ese like. En la caja de comentarios pueden dejarme cualquier idea o alguna criptomoneda o activo financiero que quisieran que yo analizara, en general o con el uso de este indicador. Espero que termine de tener una feliz sesión.